Sakarosa y Fischl. Sakarosa está en el banner actual de Chasca. Fischl, he escuchado muchísimas preguntas últimamente de ¿cuándo rerunea Fischl? ¿Cuándo vuelve como 4 estrellas? Y me estoy pensando en ponerla junto con Mabuika. A Fischl me refiero, por favor, no mal piensen. Ya valió ver. Y básicamente, concretamente, estos dos personajes son dos que a las personas, a los jugadores de Genshin Impact se les vienen a la mente cuando se habla de los jinetes del apocalipsis. Pero realmente están en bastante menos uso que los jinetes, tienen diferencias con ellos, sí son dos de los 4 estrellas más fuertes que puede haber, pero a día de hoy están sobrevalorados, merecen realmente la categoría, concretamente Sakarosa y Fischl, de jinetes del apocalipsis. Pues dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y por el apoyo, gracias por todo lo que está creciendo el canal cada mes, cada momento y más cuando llegue Mabuika y Citlali. De verdad que no podéis imaginar lo que está pasando y lo que nos alegramos de parte del equipo del canal, así que hoy es un día de agradecimiento a toda la comunidad y recordar que no os cuesta nada, que es totalmente gratis, el like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo y que ya puedo agradeceroslo y una vez al día hay un sorteo de bendición lunar para todas las personas que den like, se suscriban con campanita, que eso es muy importante, comentario para el algoritmo y además cuanto más interactuéis con todos los vídeos del canal, más posibilidades tenéis. Hoy, se me olvidaba, que aproveche si estáis comiendo y bienvenidos e invitados a los directos. Hoy vamos a ver si realmente Sakarosa y Fischl se merecen el puesto de jinetes o están sobrevaloradas. Pues bien, empecemos por Sakarosa, ya que está en el banner. Sakarosa es un 4 estrellas que existía desde la 1.0 a la par que salió Venti como 5 estrellas, que por supuesto a día de hoy está tremendamente en desuso, ya que existen otros anemos principalmente de 5 estrellas a día de hoy, como son Kazuha y Xianyun principalmente. Xianyun no lo tiene mucha gente porque aún no ha tenido rerun, solo vino una vez y vino junto a Nahida. Y mucha gente eligió tirar por Nahida por encima de Xianyun porque es un arconte y es el mejor personaje dentro. Es una elección correcta, con lo que no mucha gente tiene a Xianyun y todavía no mucha gente puede aún disfrutar de todas las posibilidades que te da, tanto dentro como fuera de descendentes. Entonces, Sakarosa realmente, para ser 4 estrellas, nos da un aporte bastante bueno, ahora lo comentamos, con sus pros y sus contras. Pero sabiendo todo esto, hay que balancear realmente si el desuso es un argumento a poner de peso en la balanza frente a que realmente pueda llegar a ser un jinete del apocalipsis o un personaje tan roto. Bien, ¿qué nos da Sakarosa? Para que lo entendáis, Sakarosa es un Kazuha ligeramente peor. ¿Por qué? Sakarosa tiene 20 segundos de cooldown en vez de 15 como Kazuha. Recordemos que a día de hoy los daños por rotación más altos son rotaciones de menos de 20, acercándose a 15 de hecho. Furina, Arlequino tiene también 15 de rotación, etc. Luego, ella tiene varias elementales que juntan más o menos bien y una ulti que es rara porque junta pero no junta. Y de hecho, todos los jugadores de Genshin estamos de acuerdo en que esa ulti se imbuía. Antes se imbuía de algún elemento y ahora la descripción de su ulti dice que se imbuye, pero luego es mentira. Se imbuye una de cada 3 ultis, tiene mucha dificultad de imbuición esa ulti y al final en su momento podría llegar a servir esa ulti imbuida para reaplicar elemento y además al elemento que se imbuyese esa ulti, la C6 te va a dar además bono de daño elemental, al igual que Kazuha, pero a día de hoy está complicado. Además, te activa el Sombra Verde, set de los más rotos que siempre ha habido en el juego, solo que a día de hoy, esa bajada de resistencias solo de 10 segundos, hay a día de hoy más personajes que te dan bajadas de resistencias durante más segundos, como Xilonen, por ejemplo, o el propio escudo de Zhongli. Pero el Sombra Verde sigue estando roto y Kazuha sigue siendo con Sombra Verde, best in slot de los equipos de New Billet y de Arlequino, a pesar de que, como digo, ese set solo son 10 segundos de baja de resistencias. Entonces, overall, todo el conjunto, Sakarosa, ¿qué nos da? Nos da el juntar ligeramente, pero peor que Kazuha, nos da un bono de maestría al elemento al que hagas un torbellino, que esto sería la contraparte del bufo de Kazuha, y es bastante maestría la que nos puede brindar a los personajes del elemento el cual hiciste torbellino, nos da el Sombra Verde, nos da energía al equipo y nos da con la C6 además creo que eran 18 o 20% de daño elemental como Kazuha, es decir, señores, Sakarosa es muy parecida a Kazuha con la diferencia de
que tiene problemas para imbuir su ulti a día de hoy. Para mí es un nerf que han hecho silencioso, fantasmita, como las versiones de Rosaria, ya sabéis a qué me refiero, y para que se usasen más anemos de 5 estrellas, porque si Sakarosa no tuviese ese problema de imbuir su ulti, se usaría bastante más. Y esa es la comparación con los cooldowns también, es decir, el no se imbuye con la ulti y los cooldowns que la pueden perjudicar para ciertos equipos. Por el resto, cuidado con Sakarosa. ¿Por qué no se usa a día de hoy? Pues como comentaba, existe Kazuha y otros anemos 5 estrellas, y además está por llegar Lanjan, que Lanjan es un escudo más sombra verde, más... creo que ya eso es lo que hace, ¿no? Escudo, sombra verde y batería. Y que al final hace más o menos bien la función de juntar con su ulti, con lo que prácticamente te hace la función de Venti y de Zhongli, pero mejorado. Sí, es un escudo prácticamente infinito, pero solo dura 8 segundos, pero el escudo es casi impenetrable, es invulnerable. Entonces, Sakarosa cayó directamente en el desuso. ¿Qué podemos concluir de Sakarosa? ¿Está sobrevalorada? ¿Podría ser un jinete del apocalipsis? Pues bien, la realidad es que, como dije, el tema del desuso en la balanza es interesante, porque igual que hay personajes en Genshin que caen en el desuso por distintos motivos, en este caso el desuso es que hay un personaje que lo hace mucho mejor, y Sakarosa al final es raro, pero no sueles querer buscar 2 Kazuhas, y hay personajes que se adaptan mejor a rotaciones de menos segundos que los 20 de Sakarosa. Entonces, como jinete del apocalipsis, Bennett es el best in slot y se incluye en parte de los mejores equipos del juego, y será el best in slot tanto de Kimmich, que mejorará muchísimo con Mabuika, como de los propios equipos de Mabuika Carry, como de Gaming, como de Arlequino, como de Raiden National, que posiblemente también mejore mucho con Mabuika sub DPS soporte. Xiangling también sigue siendo muy poderosa y hasta ahora de hecho no ha tenido power creep hasta que ha llegado Mabuika, pero seguirá siendo muy interesante y muy fuerte en muchos equipos. Xingqiu, a pesar de Yelan y de Furina, se sigue usando, y de hecho por la llegada de ellos dos y de que Xingqiu no ha sido desplazado por ellas dos, Xingqiu se considera más fuerte. Y por último, Kuki sigue siendo best in slot en todos los equipos de Hyperbloom. Xingqiu es el mejor ejemplo para determinar que un personaje, a pesar de que tenga otros que lo power creepen, hagan su trabajo y que en teoría lo desplazasen, como Yelan y Furina frente a Xingqiu, Xingqiu sigue siendo espectacularmente poderoso y se sigue usando, a pesar de que Xingqiu tiene el mismo problema de los 20, en este caso 21 segundos de rotación. Así que, por culpa de Xingqiu, Sakarosa está muy fuerte, es uno de los mejores 4 estrellas, pero creo que no debería entrar en la categoría de los jinetes del apocalipsis, porque ella no tiene ningún best in slot, aparte del Sakarosa Taser, pero es un equipo ya de tabla media-baja, y tiene un ejemplo muy claro de personaje que sí tiene power creep y sin embargo sigue utilizándose muchísimo, a diferencia de la misma Sakarosa. Es muy poderosa. Como 4 estrellas estaría justo después de los jinetes del apocalipsis, pero a día de hoy creo que no merece estar en la categoría. Y ahora hablemos de Fischl, porque es más rápido la explicación y utilización de la propia Fischl. Fischl es un sub DPS electro que tiene una limitación, y es que es jugar unitarget. Cuando juegas electrocargados no pasa nada, porque cada enemigo que tenga aplicado electro va a recibir el rayito que le va a aplicar electrocargado, es decir, digamos la mecánica de la vida real, donde siempre que hay agua la electricidad se conduce. Entonces, aunque Fischl sea unitarget, para equipos concretos de electrocargado, la reacción de electrocargado se va a propagar sobre todos los enemigos que estén aplicados por hidro, entonces no hay problema con esto. Para otra clase de equipos sigue teniendo la limitación unitarget, tiene un daño brutal como sub DPS, porque aparte de sus escalados de 4 estrellas, que no son pocos, su C6 y su talento de ascensión hacen multihits muchísimos. La C6, cada vez que un personaje en campo golpea, con lo cual cada vez que haya un hit y haya un personaje que haga hits muy rápidos, habrá un hit extra de electros que escala con el ataque de Fischl, y cada vez que se proquee una reacción y los electrocargados hacen multihits, los enemigos hacen pic, pic, pic y se electrocutan, también sale un multihit del cuervo, con lo cual el daño bruto total de Fischl es gigantesco, es abrumador si la tenéis C6. ¿Qué ocurre? Que ha salido Ororón. Ororón tiene un área un poquito más reducida y no es unitarget, es multitarget. El daño potencial de Ororón con una muy buena construcción puede acercarse a Fischl, no la supera en unitarget, pero sí podría superarla contra más de 3 enemigos, pero... Por último, los equipos de electrocargados siguen en desuso a pesar del bufo de electrocargados a las reacciones. Neuvillette era uno de los que más se utilizaban electrocargados, y desde la salida de Xilonen todos empezaron a jugar el famoso mejor equipo de Genshin Impact, que os traje en un vídeo que está por aquí, de Neuvillette, Furina, Kazuha, Xilonen. Pero
Ahora con la llegada de Mabuika, muchos y muchas jugarán Xilonen con Mabuika por los puntos de noctambulismo. Y capaz la gente vuelve a los equipos de Nubilet electrocargados. Spoiler. Cookie te da más ticks de healing y la misma cookie de Hyperbloom triple maestría la puedes usar con Nubilet porque al aplicar Electro un hit sí, un hit no con los pulsos de su elemental, ella es quien proquea la reacción de electrocargado porque tienes mucho hidro de Furina y de Nubilet. Entonces para la reacción de electrocargado se aplica la propia maestría de Cookie y vas a llevar la triple maestría, con lo cual la propia reacción de electrocargado tendrá un poder muy grande en el campo. ¿Qué ocurre con todo esto? Que la realidad es que este rol de Ororon y Fischl a día de hoy, si bien Fischl como 4 estrellas individualmente es muy poderosa, está desplazado. Fischl, al igual que Sakarosa, y sin tener power creep, porque Ororon no es un power creep directo a Fischl, aunque el rol que más ejecuta Fischl, aparte de Aggravates o de equipos con Dendro, es el electrocargado. Ororon no ha desplazado a Fischl, solo nos ha dado una alternativa contra varios enemigos mayor, un personaje muy bonito de Natlan y, por desgracia, a diferencia de Chebruce, concretamente esta vez, un 4 estrellas un poquito más olvidable. Entonces, Fischl ¿se merece estar en los jinetes del apocalipsis? Pues si Sakarosa, que la consideraría más poderosa que Fischl, no lo está, Fischl menos todavía. ¿Por qué? No por el desuso, sino porque, de nuevo, no tiene ningún best in slot, quizá en un Nubilet, electrocargados, unitariet, pero igual vas a preferir siempre una cookie por los pulsos extra de curación para activar más cargas de Furina y tener siempre el máximo de bono de daño infligido. Todo el healing extra en equipos de Furina es más stacks para la ulti, que nos da ese daño infligido increíble. Y Fischl realmente ya no solo, como digo, no tiene ningún best in slot, sino que ha perdido uso sin tener un power creep directo. No tenemos un 5 estrellas Electro fuera del campo que haga un trabajo similar a Fischl. Ya no hace un trabajo similar a Fischl, ya hace una cosa más parecida a Xiangling, de hecho, para que nadie diga Phil, pero ya es miñi miñi, no es lo mismo. Y está de esa forma ligeramente desplazada sin tener un personaje que directamente sea lo mismo pero 5 estrellas. Con lo cual Fischl, con su propio peso, digamos, ha perdido el derecho a esa categoría. Así que Fischl no es tan fuerte como Sakarosa, Sakarosa sí, pero ambas a día de hoy ya no entrarían en la categoría de jinetes del apocalipsis, sí entrarían en 4 estrellas que para gente nueva, free to play, que lleve jugando pocos meses, que no haya llegado un banner de Kazuha o que necesite un Electro para lo que sea, sí les va a arreglar la cuenta y sí va a ser un pool, digamos, muy sencillo y una opción fácil para las personas nuevas. A esas personas sí les dará mucho valor Sakarosa y Fischl, pero los que estáis en mid o en late, ya aprendiendo y mejorando mucho más de Genshin Impact, no tengáis tanta importancia en estas unidades porque no las vais a usar en late prácticamente. En algún reto, en algún equipo concreto. Fischl también tiene sitio y combina muy bien con equipos de sobrecarga de Chebruce, y ahora que tenemos una Mabuika también se va a poder, digamos, habilitar incluso más equipos de sobrecarga. Ponéis una Mabuika para Raiden National y una Xiangling para un sobrecarga de Chebruce y no comparten a Bennett, no comparten a Xiangling. En el Raiden National llevas Raiden y Shinkyu y en el de sobrecarga puedes llevar a Fischl y otro Electro más como Chlorine de Carry, y nos va a dar más versatilidad y veréis alguna Fischl usarse para cuentas nuevas, como digo, God, pero está a día de hoy un poquito más lejos, si cabe, de la categoría de jinetes del apocalipsis. Poquito más. Muy buenos personajes. Ya veo la gente que solo ve clips concretos del vídeo y dice: ¡ah, Game Sanchil ha dicho que Miñi Miñi funación! Y yo ya, pues bueno, señores, me gustaría que las funas fuesen como al principio, porque la primera vez siempre es maravilloso y bonito, es mágico, pero ya ha habido tantas que, bueno, yo ya las disfruto. Y no debería, las funas tienen su función incluso para aprender de los errores, pero la gente las malutiliza. Así que, poquito más. Fischl y Sakarosa, ligeramente sobrevaloradas, fuera de los jinetes del apocalipsis, 4 estrellas muy fuertes, no sé si decir rotos, pero muy buenos para cuentas nuevas. Cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis miñi miñis, no me funéis, por favor, por este vídeo, que nadie me fune. Y chaito.